Hoy queremos desarrollar con vosotros una cuestión. ¿Qué papel juega el dinero dentro de una relación sentimental? ¿Es el dinero uno de los pilares básicos de una relación? ¿Existen los cuernos financieros? ¿Se puede convertir el dinero en el tercero en discordia? De todo esto y mucho más hablamos con Sandra Hernández. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Hernández Segurado y soy psicóloga sanitaria experta en terapia de pareja, especialmente terapia sistémica. Háblame de los pilares de una relación sentimental y en qué lugar estaría el dinero. Fíjate, Alba, los pilares más importantes de una relación, sobre todo que predicen o no predicen el divorcio, son el tema de los valores, el tema de la comunicación, que es súper importante, la lealtad, teniendo en cuenta, tema de infidelidades y demás, y también el tema económico, es un tema muy importante dentro de las relaciones. De todas las patas que me has mencionado, el dinero es la única que es material y completamente externa a los dos miembros de la pareja, ¿no? ¿Esto puede convertirse en un problema en una relación? Claro, fíjate que al final el dinero es un poco también la forma en la que movemos el mundo, ¿no? Es importante e imposible también generar una relación de pareja y una familia sin ese pilar, ¿no? ¿Cómo sucede con el tema económico? Además de ser un pilar transversal, ¿no?, que cumple con otros factores para conectar con otros temas, resulta que si hay una diferencia muy grande entre los dos miembros de la pareja se pueden producir problemas, ¿no? Uno de ellos puede ser la diferencia de planes, ¿no? Un miembro de la pareja tiene intereses en un tipo de planes un poco más caros, el otro miembro, un poquito más baratos, eso puede generar fricción, ¿no? Sin embargo, cualquiera de los pilares que te he mencionado es salvable a través de una comunicación súper honesta y directa, ¿no? Entonces, fíjate que la economía es más secundaria siempre y cuando las dos personas se entiendan. ¿Y suele ocurrir que los miembros de una pareja tengan planes de futuro diferentes y además concepción diferente del valor que tiene el dinero? Efectivamente. Fíjate que al final el tema de los valores es algo más importante en las relaciones de largo recorrido que al inicio. Lo que nos une al principio de las relaciones son otros factores más relacionados con el ocio, tipo sentimental, ¿no? Cosas que nos cuadran de la otra persona, pero cuando la relación va avanzando empiezan a entroncarse valores, ¿no? Tema hijos, tema económico, tema de intereses, empiezan a surgir conflictos que hay que aprender a resolver. Por eso es tan importante el tema de la comunicación, ¿no? Porque si somos honestos en cada fase de la relación, posiblemente vayamos salvando problemas a lo largo de esta. ¿Qué ves más insalvable? ¿Solucionar una diferencia de valores que hay dentro de una pareja o solucionar una diferencia de la importancia que se le da al dinero, por ejemplo? Creo que es más difícil un tema de valores, ¿no? Siempre pongo, y mis pacientes se ríen un poco, ¿no?, el mismo ejemplo en consulta. Les digo, imagina que uno de vosotros dos quiere tener un hijo y el otro no. Es imposible llevar a cabo un acuerdo, ¿no?, salvo que uno de los dos ceda. Entonces es mucho más complicado cuando no hay una cesión y al final hay que separarse, que con el tema económico, que siempre a través de una comunicación, como decía antes, honesta y de conocer a tu pareja, pueden ir haciéndose cesiones más en el largo plazo. ¿Y a las parejas que acuden a terapia con problemas de dinero, les cuesta hablar del dinero? ¿Es quizá un tema material del que nos cuesta hablar cuando está entroncado en nuestra relación sentimental? Bueno, al final todo esto, Alba, depende también del tipo de relación que tengan, ¿no? Incluso de la edad de los miembros de la pareja, del tipo de pensamiento más conservador, etcétera, ¿no? Pero lo que yo suelo ver es que esto no genera ningún tipo de tabú dentro de la relación y menos en terapia de pareja. Otros temas quizás son más complejos de abordar, como puede ser la intimidad, el tema sexual y todo esto, ¿no? El tema económico, la verdad es que no cuesta para nada. ¿Hay diferencias entre las generaciones en cuanto a su concepción del dinero y la distribución? ¿Cuáles? Sí, sin duda, sí. Fíjate que como pareja, ¿no?, el concepto pareja a lo largo de la historia ha ido sufriendo muchos cambios, sobre todo en la última década. Antes nuestros padres, abuelos y demás tenían un tipo de relación concreta, ¿no?, más basada en una persona para toda la vida, el matrimonio, ¿no?, tipos de, como hablábamos antes, ¿no?, de bienes gananciales, una diferenciación un poco más de unión. Actualmente hay otros tipos de pareja, está estudiado que hay como 5 o 6 parejas a lo largo de nuestra vida y esto al final también influye en cómo vamos distribuyendo el tema económico, social y las relaciones. Sabemos hacerlo mejor precisamente por eso, porque hemos tenido más parejas. ¿Y cuáles serían las precauciones entonces que tomamos ahora que quizá las parejas que antes escogían a un compañero de vida y ya está, no tomaban? Claro, fíjate que aquí yo creo que es importante el tema de la libertad de la mujer, ¿no?, de esta igualdad que se está empezando a lograr en el tema económico, puesto que de alguna forma hay conversaciones un poco más de igual a igual. En generaciones anteriores, ante los roles de género, ¿no?, que también me gusta trabajar desde la perspectiva de género, hay una parte en la que acaba descompensando, ¿no? No es que se haga mejor o peor, sino que hay diferencias importantes y creo que el consejo aquí sería hablar
de ello en un momento de la relación sí o sí, y sobre todo no hablar ni cuando estamos en la parte más idílica de la relación, ¿no? Que ahí las cosas no son tan reales. Porque lo regalaríamos todo, ¿no? Sí, efectivamente, y somos súper generosos, todo es maravilloso, y sobre todo, ¿sabes lo que ocurre, Alba? Que las parejas no se plantean que la ruptura pueda llegar al principio de la relación. Las decisiones que se toman ahí son muy diferentes a mitad de la relación y al final, obviamente, ¿no? Y sobre todo al final, en temas de divorcio hay muchas emociones desagradables que van influyendo en cómo la pareja también toma sus decisiones. Entonces, mi consejo es tomar las decisiones desde una emoción neutra, cuando la relación esté un poquito avanzada y teniendo en cuenta que la relación se puede romper. Claro. Tú eres experta en relaciones, más o menos. ¿Cuándo crees tú que hemos abandonado esa primera etapa de luna de miel y empezamos a ser un poco más racionales con nuestra pareja? ¿Hay un tiempo? Sí, está estudiado. De hecho, fíjate que en la literatura psicológica más pura, ¿no? En lo que es lo biológico y lo médico, lo que se dice es que el enamoramiento es como una obsesión, tiene las mismas características a nivel endorfinas, a nivel cómo funcionan nuestros pensamientos. Entonces dura normalmente 1 año o 2 años, ¿no? También en función de la relación, de ahí se comienza a vivir juntos o es una relación un poco más distante, ¿sabes? Pero la literatura dice que 1 o 2 años, y vamos, súper comprobado porque se ve en terapia que esas cosas suceden, ¿no? Es decir, cuando ya llevemos 1 o 2 años con nuestra pareja es momento de hablar de esto, quizá también el momento en el que nos vayamos a vivir con nuestra pareja es momento de dejarlo muy claro, ¿verdad? Justo, efectivamente. Y lo que te decía, sobre todo en situaciones en las que estemos neutros emocionalmente, ni con un conflicto abierto, ni con todo perfecto y súper cerrado, teniendo en cuenta que todo puede tener una parte desagradable y negativa, siendo realistas sobre todo. Hay algunas comunidades autónomas en España en las que, si no dices lo contrario, el tipo de matrimonio estipulado es por separación de bienes. Por ejemplo, en Cataluña, en Madrid es en régimen de gananciales. ¿Tú recomiendas algún tipo de régimen a las parejas que te preguntan antes de casarse? Fíjate, yo depende sobre todo del tipo de relación, ¿no? De edad y de todo esto, este tema, pero sobre todo de cada miembro, de la opinión de cada miembro. Es muy diferente, por ejemplo, una pareja en la que uno de los 2 miembros trabaja y el otro no, porque ahí sería interesante un tema ganancial, ¿no? De bienes gananciales. Sería muy injusto que uno de los 2 miembros, que según los roles de género sería la mujer, se dedicara a temas de hogar y la otra persona trajera el dinero y luego todo aquello quedara, ¿no? De hecho, tengo algunos pacientes en terapia individual que han sufrido este tipo de situaciones y tiene consecuencias para la autoestima, la individualidad, y es duro de superar. Y si es una pareja que al final cobre más o menos lo mismo, de un nivel adquisitivo similar, ahí sí que recomiendo separación de bienes, pero con los acuerdos que te decía antes. ¿Por qué? Simplemente porque es mucho más justo, ¿no? Y hay más equidad dentro de la relación. ¿Qué ocurre si hay una diferencia de patrimonio muy grande, a pesar de que la situación de los dos pues, sea de que están trabajando, ingresan un sueldo quizá parecido, pero uno pues, por herencia familiar tiene un patrimonio y el otro no? Claro, fíjate, los psicólogos siempre decimos que nunca podemos decirle a la pareja, ¿no? Ni al individuo lo que tiene que hacer, pero sí que damos algunas recomendaciones. Una de ellas es intentad hablar, ¿no? De lo que es interesante para vosotros, de cuál de los dos considera justo o injusta cada cosa, porque si no las cosas se van dando por hecho y al final llegan al lugar las discusiones, los conflictos y demás. Entonces, en esos casos, lo que los 2 miembros vean justo y sobre todo en un acuerdo interno o externo, pero que lo acuerden los dos, eso es súper importante. Puede ocurrir a veces que haya deslealtades económicas, ¿no? Los cuernos financieros. ¿Qué es? Cuernos financieros, fíjate, es un tipo de deslealtad en la que uno de los 2 miembros esconde u oculta al otro miembro de la pareja algo que ha comprado o algo en lo que ha gastado el dinero, sobre todo si sabe que la otra pareja no está de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al ocultarlo o al mentir, lo que estamos haciendo es perder la confianza de nuestra pareja, incluso aunque no sea con otra persona o con otro miembro externo a la relación, porque estamos mintiendo y estamos haciendo acopio un poco de compromisos que hemos roto. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de cuernos financieros que tú hayas visto, que te hayan explicado algunas parejas? Sí, hay muchos. De hecho, desde los más pequeños, ¿no? Que suelen generar conflictos domésticos pequeños, como has comprado esto sin comunicármelo, ¿no? O te dije que yo no quería X cosa de la casa, o incluso ya cosas un poco más caras, este coche, etcétera, ¿no? Hasta ya deslealtades más graves, ¿no? Que pueden ser cosas fuera de la relación, ¿no? De terceras personas, descubrimientos de lugares donde se ha dormido que la otra persona no sabe, todo tipo de deslealtades. ¿Qué ocurre cuando entra en juego una adicción, por ejemplo, una ludopatía? ¿Qué ocurre dentro de la pareja cuando hay esta problemática, este engaño económico, pero también este engaño pues, de una adicción que conlleva la pérdida de dinero?
Claro, fíjate que ahí pueden pasar dos cosas, ¿no? Si es una pareja cohesionada y, como te decía antes, trabajados en comunicación, en comprensión y sobre todo en entenderse uno a otro, lo que puede pasar es que haya un rol por la parte que no es la que lleva la ludopatía, mucho más de comprensión y de ayuda, ¿no? Y al final toda pareja puede salir de cualquier dificultad a través de esto. Y luego, si realmente ha sido algo escondido, ¿no? O un tipo de deslealtad, como decíamos antes, puede llevar a la ruptura de la relación o a problemas más graves, ¿no? ¿Se puede arreglar esto? ¿Tiene algún tipo de terapia? Sí, sí, efectivamente. Normalmente, si a mí me viene un caso de este tipo, lo que yo podría hacer sería derivar a una de las dos personas, que sería la parte de la ludopatía, a una terapia más individual y luego trabajar cositas más de fondo de la relación, ¿no? Desde la parte esta que te decía de la ayuda y la comprensión, sobre todo sacándolo como algo externo a la relación, porque muchas veces los problemas de este tipo lo que hacen es enfrentar a la pareja como si fuera uno contra otro, ¿no? Entonces, en terapia de pareja es súper importante el compromiso en que uno ayuda al otro, no tanto en que estamos en contra. Tú hoy en día ves muchas situaciones de pareja que quizá antes pasaba muchísimo más, pero igual hoy no somos conscientes y sigue ocurriendo mucho, de parejas que necesitan seguir juntas por motivos económicos, y no hablo ya tanto de que el divorcio cueste dinero y ninguno de los dos quiera asumirlo, sino de una de las dos partes que es que necesite seguir atada a la otra persona por cuestiones económicas. Claro, claro. Aquí directamente, antes de contarte nada, yo creo que tendríamos que sacar el tema de la violencia de género, ¿no? Es totalmente aparte. Cuando hay violencia de género hay un control económico y ahí directamente es que la persona no puede salir de la situación, ¿no? Pero, por ejemplo, si las dos personas, ¿no?, están más o menos de acuerdo en una situación de violencia, pero una es totalmente dependiente de la otra, lo que sucede es que precisamente se queda en la relación porque no queda otra opción. Podría llegar incluso a ser positivo en alguno de los casos, porque hay parejas que cuando no pueden divorciarse a nivel económico lo que hacen es volverlo a intentar y a veces hay buenos resultados, ¿no? Pero cuando en una situación de dependencia normalmente las consecuencias son nefastas para la persona dependiente a nivel psicológico. ¿Qué ocurre en caso de endeudamiento? Por ejemplo, ahora existe la ley de segunda oportunidad que permite eliminar las deudas. ¿Has visto casos de matrimonios que están ya rotos o en proceso de romperse, en los que uno se acoge a la ley, le deja las deudas al otro y que se fastidie? Es decir, el dinero se convierte en un arma arrojadiza. Efectivamente, sí, he visto alguno. Por eso te decía antes que es muy importante el tema de los acuerdos previos y el tema de no utilizar las emociones desagradables, sobre todo en etapas finales de la relación, porque cuando se utiliza como arma arrojadiza, pero igual que los hijos, la custodia y todo este tipo de temas, genera mucho dolor en las relaciones. ¿Y qué ocurre en caso de que haya una parte de la pareja que le haya estado pidiendo a su cónyuge pues, que firmara papeles, documentos, sin que uno de los dos haya sido consciente de lo que estaba firmando, y que de repente, llegado el momento, pues resulta que se trate de hipotecas, de deudas, de cargas económicas para la persona que, de buena fe, por tratarse de su pareja? ¿Por qué se produce este tipo de confianza ciega en la otra persona en motivos económicos? Siempre deberíamos leer lo que estamos firmando, ¿no? Claro, esto es un poco lo que comentábamos antes, Alba, del tema de las etapas iniciales de la relación, ¿no? En las que confías tanto en tu relación de pareja, que eso es sano, ¿no? En ningún caso quiero decir que eso sea negativo. Eso es súper sano, en las que después vas confiando poco a poco y vienen consecuencias muy desagradables, sobre todo en el tema de dependencia, hay consecuencias para tu autoestima, individualidad, es duro. No sé si has visto alguna vez el motivo contrario, es decir, una pareja se ha llevado bien toda la vida y de repente les toca la lotería. El exceso de dinero, el no saber gestionarlo, una pareja que no está acostumbrada a él, puede llevar al divorcio también, a los conflictos, a los problemas. ¿Lo has visto eso? Sí, sí, sí. Fíjate que esta es una opinión un poco como la de antes, ¿no? Sacamos directamente los problemas de pareja que vienen de circunstancias económicas muy bajitas, porque esto al final siempre va a dificultar las situaciones, ¿no? Pero cuando es lo contrario, y esto es más opinión personal, fíjate que yo creo que lo que puede suceder es que como lo tenemos todo, ¿no?, ya empieza como a desvanecerse la sensación de equipo. Me parece que las parejas funcionan mucho como un sistema que va logrando cosas, ¿no? Pues si es el sistema tradicional, logras la compra de la casa, logras el bebé, logras la boda, ¿no? Si es un poco menos tradicional sería distinto. Pero si se tiene todo, empieza a haber dificultades, porque si no trabajas muy bien el tema de ilusiones y metas, todo va como bajando en emoción. Y al final sucede la rutina y eso también puede ser algo bastante negativo para las relaciones de pareja. Es importante adoptar roles dentro de la pareja, es decir, que haya uno que sea disfrutón y el otro igual un poco más analítico para compensarse.
Pero suele ocurrir seguramente que hay dos personas que son muy disfrutonas o dos que son muy analíticas, ¿no? Sí, sí, total. Pero fíjate, yo siempre explico la pareja como un sistema. La pareja es un sistema como un reloj por dentro, ¿no? Al final es imposible que un círculo con un cuadrado puedan engranar bien. Lo mismo sucede en las relaciones de pareja. Tienen que ser dos círculos, pero con ciertas diferencias para que puedan girar, ¿no? Entonces siempre hay un rol que es un poquito más cuidadoso, más analítico, ¿no? Otro más disfrutón, pero por lo que van haciendo, lo que suelen hacer es que se van como comprometiendo uno al otro a cambiar y vamos aprendiendo cosas. ¿Qué sucedería con dos disfrutones a tope? Que ahí no habría medida de nada, ¿no? Claro. ¿Qué sucedería con dos analíticos? Que seguramente tampoco habría disfrute. Siempre buscamos un poco la horma de nuestros zapatos, eso sí que lo veo en terapia. Y supongo que todo esto también se puede trabajar, ¿no? Sí, efectivamente. Al final, de hecho, y mezclando un poco con el tema de los apegos, son los casos más comunes de terapia, ¿no? Diferencias pequeñas o grandes en cómo se ve la vida, que se pueden ir uniendo y abordando muy poco a poco y funciona muy bien, sobre todo si se coge a tiempo. Ya nos has dicho que es muy importante hablar sobre el dinero y sobre todo dejar algunos cabos atados cuando vayamos a formalizar la relación, pero ¿haces alguna recomendación incluso cuando se está haciendo separación de bienes o incluso en gananciales, da igual? ¿Das alguna recomendación para que ambos mantengan cierta independencia económica? Es decir, es importante también tener nuestro dinero para nuestros caprichos y quizá no es tan importante compartirlo todo siempre. ¿Podemos mantener un cierto secreto? ¿Sí? ¿Es algo que recomiendas tú? Yo creo que es importante, no sé si como secreto, no tanto de ocultación de información, sino de derecho propio a decidir qué quieres hacer con tu dinero, ¿no? O en función de, como tú decías antes, da igual cómo se reparta. Pero creo que la parte individual de la relación es básica, tanto en autoconocimiento como en tu propia vida, preservarla para que una relación pueda funcionar. En lo económico igual. ¿Crees que está costando a las nuevas generaciones adoptar los nuevos roles? Venimos de una tradición pues, donde el hombre quizás sustentaba a la familia y la mujer se quedaba más en casa y no sé si ahora sabemos realmente gestionar la independencia económica que pueden tener ambas partes. ¿Cuesta eso? Sí. No, la verdad es que no veo muchos problemas a ese nivel, fíjate que veo más a otros niveles, ¿no? En el tipo de querer tener hijos, de poder gestionar el tiempo en pareja y demás, pero en el tema económico creo que es más positivo por esto que te decía de la individualidad y la independencia dentro de la relación. ¿Y te has encontrado, de la misma forma que hay cuernos financieros, te has encontrado situaciones en las que hay parejas que no saben lo que gana su cónyuge? Sí, hay situaciones en las que sucede un poco parecido a lo que decías antes de esconder, ¿no? O de no comentar ciertas deudas. Hay gastos que no se cuentan y al final genera problemas dentro de la relación, ¿no? ¿Por qué crees que se ocultan cosas como el sueldo? ¿Es para poder disponer precisamente de la parte que a ti te apetezca o por qué esa ocultación? Claro, en relaciones en las que hay uno de los dos miembros de la pareja que es un poco más absorbente, que tiene más miedos o que es un poco quizá más dependiente, lo que sucede es que la otra persona, un poco por seguir con el ciclo, lo que hace es empezar a esconder ciertas cosas, ¿no? Y si eso se hace bola, no se habla y no se aborda, empiezan a venir problemas más grandes. Suele ser por ciclos como de una personalidad concreta hacia otra. Eso es lo que suele pasar. Hay algunos expertos que dicen que las redes sociales inciden negativamente en las parejas porque hay tal aluvión de vídeos que nos incitan a comprar, a llevar vidas frívolas, fugaces, lo que sea, pues que quizá hay una parte de la pareja que quiere hacer esos gastos y que los hace sin comentárselo a las parejas. No sé si tú estás de acuerdo con que las redes sociales han incidido de forma negativa. Sí, yo creo que las redes sociales, un poco como todo, tienen una influencia que puede ser muy positiva dentro de la relación para aprender un montón de cosas. De hecho, ahora el tema de la terapia, del derecho, está como muy en boga, ¿no? Y se puede ver en las redes, pero hay una parte muy negativa y es que no dejan de ser necesidades creadas, ¿no? Al final todos intentamos generar e inventar el tipo de vida que nos gustaría, aparte de las comparaciones, ¿no? También en pareja se usa mucho el tema de las redes para decir, mira esta pareja en qué ciudad está y nosotros no vamos nunca, mira esta pareja qué cosas hace y nosotros no lo hacemos, ¿no? Entonces sí que como que promulga mucho más el tema de las comparaciones dentro de la relación. También es verdad que gracias a las redes sociales hemos podido ver parejas de emprendedores que igual empiezan su propia empresa, que funcionan como un equipo. No sé si al revés crees que esta imagen pues, es positiva y refuerza la idea de que una pareja es un equipo. Justo, por eso te decía antes que hay contenido que es súper positivo y que menos mal que está ahí, ¿no? Porque podemos cogerlo como modelado pero en positivo. Entonces creo que el tema de las redes tiene esa doble cara, ¿no? Ese doble filo, una parte muy positiva y una que claro puede hacer daño en función de cómo lo uses. Muy bien, Sandra, pues yo no sé si hay algo que yo no te haya preguntado de esta tercera pata en discordia, que es el dinero en las parejas, que tú quieras añadir. No, simplemente el tema de las recomendaciones. Es importante que, tanto con el dinero como con cualquier otro tema, comuniquemos a nuestra pareja lo que necesitamos, seamos honestos con nosotros mismos y con nuestra relación y sobre todo que nos conozcamos. Creo que como psicóloga el autoconocimiento es súper importante para todo y la economía no deja de ser otro pilar más en todo.
Pues muchas gracias, Sandra. Un placer. Gracias a ti, Alba, igualmente.